Capítulo 1. No hay manera de que mi pequeña Milady pueda ser tan linda. Parte 1. Había pasado poco más de un mes desde que terminó la guerra entre la República de Altina y la teocracia de Elbar. La paz y la calma volvieron lentamente al bosque pálido. Las celebraciones de la victoria habían terminado, y la gente ahora lloraba a los que habían caído mientras trabajaban para reparar el daño que la guerra había hecho al bosque. Pero aunque los hombres bestia habían empezado a calmarse por fin, en una parte del bosque situada a poca distancia de la capital, las cosas seguían estando bastante caldeadas. Hubo... Un grito espeluznante resonó en el bosque, por lo demás silencioso. Los densos árboles absorbían mucho sonido, pero el grito era lo suficientemente fuerte como para resonar a pesar de ello. Una poderosa onda expansiva siguió al grito, sacudiendo todos los árboles cercanos. El espíritu de lucha por sí solo no te llevará a ninguna parte. Había dos personas luchando. Una de ellas era Óscar Ourcas, un joven con gafas que vestía de negro. El otro era Vandré Signy, un joven que llevaba el cabello a un lado en una trenza y una bufanda alrededor del cuello. Óscar movía su paraguas negro en un amplio arco horizontal, con una expresión sombría. En respuesta, Vandré entrecerró los ojos y levantó una pierna al tiempo que dejaba caer el codo, atrapando el paraguas de Óscar con facilidad. Gracias a las habilidades de transmutación de Óscar, el paraguas pesaba 20 kilos de metal supercomprimido y denso. Además, Óscar utilizaba magia para fortalecer el cuerpo y los poderes de los numerosos artefactos que tenía a mano para mejorar sus habilidades. Sin embargo, a pesar de todo eso, Vandré había sido capaz de detener su golpe a toda potencia sin pestañear. «Puedo leerte como un libro», se burló Vandré. «¿O eso crees?» Mientras el viento les envolvía a los dos, Óscar golpeó el suelo con el pie. Varias de sus cadenas metamórficas salieron disparadas y se dirigieron directamente hacia Vandré. Lo rodearon, sin dejarle ningún lugar para correr. Sus extremos se habían afilado también como puntas de lanza. Óscar iba por todas. Si alguien que no conociera a estos dos hubiera estado observando, habría pensado que realmente estaban tratando de matarse el uno al otro. Aunque, por extraño que parezca, era solo Óscar el que iba por los ataques letales. Por su parte, Vandré se limitó a observar con calma cómo las cadenas iban a por él. No había sed de sangre en sus ojos, sin embargo, parecía enfadado. El hombre que tenía delante no apreciaba el arte y seguía produciendo en masa fallos repugnantes uno tras otro. Su bufanda ondeó al viento mientras esquivaba con elegancia las cadenas. En un movimiento fluido, se puso detrás de Óscar, utilizándolo como escudo de carne contra sus propias creaciones. También preparó una daga de hielo para parar las pocas cadenas que no pudo esquivar antes de ir a atacar a Óscar por la espalda. «¡Ga!». Óscar gritó cuando apenas logró redirigir las cadenas para que no lo golpearan, pero eso lo dejó abierto por una fracción de segundo. El trabajo de Vandré era de artista, lo que significaba que también tenía un talento natural para las artes marciales. O eso afirmaba, pero teniendo en cuenta que realmente era un hábil artista marcial, nadie podía discutirle nada. «Muérete, maldito cuatro ojos», dijo Vandré y dio un paso adelante, empujando el suelo con tanta fuerza que la tierra tembló, y luego lanzó un puñetazo con toda la habilidad y fuerza de su talento marcial detrás. Óscar estaba demasiado desequilibrado para esquivar, así que lo único que pudo hacer fue utilizar las mangas de su abrigo de vano para bloquear por él. El puño tigre de Vandré se estrelló contra el abrigo con una fuerza destructiva sin igual. «Ga», se oyó un fuerte estruendo y Óscar salió despedido, la onda expansiva dañó sus órganos internos. Rebotó como un pinball antes de estrellarse finalmente contra el tronco de un árbol con tanta fuerza que su aliento se vio forzado a salir de sus pulmones. «Mierda», intentó ponerse en pie, pero no pudo levantarse de las rodillas. Tuvo una violenta arcada, el vómito se derramó por su boca abierta. Una vez que terminó, levantó la vista para ver un zapato que caía sobre una rama frente a él. «Es nuestro encuentro número 100. Yo he ganado 80, mientras que tú has ganado 20. Uf. Creía que prometías para hacer un cuatro ojos de mierda, pero supongo que no». «Oh, entonces sí tenías esperanzas en mí». Óscar trató de mantener su tono ligero, pero dijo esas palabras a través de dientes apretados. Vandré tampoco estaba de humor para bromas y dijo fríamente: «Tú eres el que quería que nuestros combates de sparring fueran lo más parecido a las peleas reales. Así que dime, ¿qué coño es esta patética exhibición? Recuérdame otra vez, cuatro ojos, ¿cuántos de nuestros combates has ganado en los últimos 10 días? Si no lo dices tú, lo diré yo». 0. Después de la batalla en el castillo del Señor de los Demonios, cuando se habían escondido en el bosque entre los campos de nieve y el Imperio, Óscar y Vandré habían comenzado a hacer sparring como parte de su entrenamiento. Durante los primeros 50 combates, más o menos, Óscar no había sido capaz de ganar ni una sola vez.
Pero Oscar siguió mejorando y, finalmente, empezó a quitarle victorias a Vandré. Aunque nunca se lo diría a la cara, Vandré había llegado a respetar la tenacidad de Oscar, así como el ingenio que utilizaba para compensar su falta de habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Una vez terminada la guerra entre la República y la teocracia, reanudaron sus combates, y la nueva ferocidad de Oscar le valió una serie de victorias ininterrumpidas. Pero eso solo había sido al principio. Pasó una semana, luego dos. A la tercera semana, Oscar había retrocedido hasta convertirse en una sombra de lo que era. Era como si hubiera olvidado todo lo que había aprendido y se precipitara imprudentemente a la lucha una y otra vez. Al principio, había analizado cuidadosamente a sus oponentes, viendo todas sus ventajas y utilizando su amplia gama de artefactos para contrarrestarlas. Sus tácticas astutas y versátiles y su capacidad de pensar sobre la marcha lo habían convertido en un oponente formidable. Pero ahora, no se podía ver nada de ese genio en su estilo de lucha. El enfoque metódico de Oscar había sido sustituido por la impaciencia, la inquietud y la desesperación. Era fácil ver que estaba frustrado por su propia impotencia. El hecho de que estaba en una depresión era obvio para todos, y la razón de esa depresión era igual de obvia. Si estás así, Milady se va a reír de ti cuando se despierte. El problema era que Milady aún no había abierto los ojos. Al final de la guerra, se había batido en duelo con uno de los apóstoles que había venido a destruir el árbol sagrado Uralt. Sabía que si quería cambiar el mundo, tenía que derrotar al mayor símbolo del poder de It. Necesitaba mostrar a la gente que el poder de la Iglesia no era absoluto. Que el deseo de libertad era más fuerte que cualquier herramienta en el arsenal de It. Como líder de los libertadores, era su deber liderar la carga. Y al final, Milady había ganado ese duelo. La lucha la había llevado a sus límites, y algo había despertado en su interior durante la misma. Pero lo que sea que ella había agarrado, había tenido un costo. Su poder anormal había sido tan fuerte que ni siquiera un apóstol podía enfrentarse a él. Había parecido que el propio planeta en el que vivían había concedido a Milady su fuerza. Naturalmente, ejercer un poder tan enorme había supuesto una enorme carga para ella. La magia de restauración de Meiro había sido capaz de curar sus heridas físicas, pero a pesar de ello, había estado en coma durante el último mes. Todos creían que solo se estaba recuperando del agotamiento que le había causado el uso de una magia tan poderosa. Estaban seguros de que volvería a despertar. Después de todo, no había forma de que la historia de Milady Reisen terminara aquí. Los libertadores creían firmemente que ella abriría sus ojos eventualmente. Pero eso no les impidió preocuparse. Y cuanto más tiempo dormía, mayor era esa preocupación. Después de un rato, Oscar no pudo evitar pensar que si hubiera hecho más daño al apóstol antes de que Milady se fuera a luchar contra ella, tal vez no estaría en este estado. Estaba lleno de arrepentimiento, asqueado por su propia impotencia. Por supuesto, Vandré comprendía muy bien cómo se sentía Oscar. Pero aún así, miró fríamente al sinergista y dijo, todo el mundo está haciendo lo que puede para prepararse para las próximas batallas. Lo sé, incluso sin Milady, los libertadores no flaquearán. No podemos permitirnos flaquear porque nuestro líder espera que nos mantengamos fuertes. Oscar apretó los dientes y se puso en pie. Su expresión era una mezcla de afirmación y rebeldía. Sabía que Vandré tenía razón, pero aún así no le gustaba escuchar eso de él. Milady mostró su fuerza al mundo. Ahora nos toca a nosotros. El mundo necesita saber que estamos con ella. Y lo más importante, ella necesita saber que estamos con ella. Es por eso que necesitas tomar este entrenamiento con más seriedad. Lo sé, maldita sea. Oscar rugió y se precipitó hacia adelante, comenzando su 101º combate de sparring. Lo sé, maldita sea, rugió Oscar y se precipitó hacia adelante, iniciando su 101º combate de sparring. Vandré chasqueó la lengua, decepcionado por la desesperación que veía en Oscar. Si realmente lo supieras, no estarías dando una pelea tan patética. Vandré fabricó una lanza de hielo y se enfrentó a Oscar. El sonido de la batalla resonó en el bosque como un tambor, y las numerosas ondas de choque sacudieron los árboles. A simple vista, parecía una feroz lucha a muerte. Pero seguro que no se lo parecía al único espectador. ¿Están con el ánimo muy bajo?, murmuró Meiro, sin molestarse en intervenir para detenerlos. Estaba sentada en un tocón cercano con la barbilla apoyada en una mano. En la otra mano tenía un trozo de mineral con forma de nuez con el que jugueteaba. Francamente, parecía muy aburrida. Durante los primeros 10 días, más o menos, tras el fin de la guerra, había ido de un lado a otro curando a los heridos y ayudando a arreglar la capital, pero ahora no tenía nada que hacer. Echo de menos estar tan ocupada que no tenía tiempo para descansar. En general, Meiro era el tipo de persona a la que le gustaba holgazanear. Cuando no tenía trabajo que hacer, se dedicaba a descansar, o a molestar a la gente ocupada.
En otras palabras, era una gorrona. Era increíble que ahora deseara estar ocupada. Si cualquiera de su antigua tripulación de piratas la hubiera oído decir eso, habrían pensado que le pasaba algo. Por supuesto, la transformación de Meru de una reina pirata inútil a un miembro productivo de la sociedad también fue resultado del coma de Milady. No puedo creer que solía presumir de que no había nada que no pudiera curar. Qué vergüenza, al menos, si tuviera algo que hacer, no estaría dándole vueltas a lo inútil que soy, reflexionó. A pesar de ser la sanadora del grupo, no podía curar a la persona que más quería ayudar. Era inútil en la única situación en la que sus habilidades eran realmente importantes. Suspiró, el sonido se perdió entre el clamor de la batalla de Oscar y Vandré. Justo entonces, buenas tardes, Onesama, dijo una chica al atravesar la niebla blanca que separaba el campo de entrenamiento del resto del bosque. Tenía el cabello rubio plateado y llevaba un vestido blanco que parecía hecho con la niebla que la rodeaba. Era la reina del bosque, Liutigis. ¿Cómo están los dos? En realidad, supongo que no hace falta ni preguntar. ¿Para qué has venido aquí? Vete. Liutigis dejó escapar un suave gemido de placer mientras caminaba con elegancia hacia Meru. Sus orejas de elfa se movían de emoción. Al darse cuenta de que había gemido en voz alta, tosió torpemente, miró el feroz duelo de Oscar y Vandré y preguntó, «¿No deberías detenerlos? Solo están jugando. A mí me parece que están intentando matarse el uno al otro». Oscar Kun ha estado deprimido los últimos días. Esto no es nada. ¿Estás segura de eso? Oscar y Vandré siguieron buscando puntos vitales como el cuello, la cabeza y el corazón. Sinceramente, a esto ya no se le puede llamar entrenamiento. Desde luego, tampoco parecía que estuvieran jugando. La sed de sangre en los ojos de ambos era claramente visible. Meru sonrió con tristeza a Liutigis y respondió, sí, no es nada. Esto es solo la forma que tiene Oscar Kun de aliviar el estrés, y Ban Kun le sigue el juego. El único libertador que podía aguantar los ataques de Oscar de frente sin ningún problema era Vandré, el maestro de artes marciales. Además, Ban Kun me ha pedido que vigile por si alguno se pasa de la raya. Oh, ya sé lo que es esto. Milady Tan me lo dijo. Simplemente está haciendo tsándara, ¿verdad? Así es, Ban Kun es un tsándara. Fufu, si escuchabas con atención, podías oír a Oscar y a Vandré insultándose mutuamente. Muere, artista callejero. Cállate, maldito cuatro ojos. Ya estoy harto de que me llames cuatro ojos, monstruo de la bufanda. Insulta a mi bufanda una vez más y te mataré de verdad. No tienes ojo para la belleza. Liutigis asintió sabiamente mientras escuchaba su conversación. Parece que son los mismos de siempre, exactamente. Por eso estoy segura de que Oscar Kun estará bien. Liutigis dio un suspiro de alivio, y luego se giró hacia Meru, que se encogía de hombros con indiferencia. Puede que Oscar estuviera bien, pero, ¿y Meru? A los ojos de Liutigis, Meru parecía estar tan deprimida como él. No, tal vez hubiera sido más exacto decir que había perdido su sentido de la confianza. ¿Qué? Murmuró Meru incómoda. No le gustaba la intensidad con la que Liutigis la miraba. Liutigis asintió pensativa para sí misma. Entonces, después de unos segundos, caminó directamente frente a Meru y se puso a cuatro patas. One-sama, por favor siéntate sobre mí en lugar de ese duro, muere. Hubo un crujido visceral cuando el tacón de Meru golpeó la cabeza de Liutigis. Pero, por supuesto, eso solo causó que Liutigis dejara salir un gemido de éxtasis. La fuerza de la patada de Meru hizo que su cabeza golpeara el suelo, llenando su boca de tierra. Levantó la cabeza inmediatamente después de eso y dijo, «Estoy tan agradecida por esta maravillosa recompensa». Bueno, no estoy agradecida de que seas tan pervertida. Esta vez Meru pisoteó la cabeza de Liutigis con su pie, manteniéndola clavada en el suelo. Desgraciadamente, eso solo sirvió para hacer más feliz a Liutigis. Su sonrisa se hizo más amplia incluso cuando su nariz fue presionada en la tierra. Era una completa masoquista hasta la médula. No solo eso, sino que sus mejores amigos eran las cucarachas. Básicamente, ella era un fracaso de una reina. Espera, no tienes papeleo que hacer. Liutigis se dio cuenta de que Meru solo quería deshacerse de ella, lo que la excitó aún más. Miró a Meru, con la cara llena de barro. Incluso sabiendo que era una forma indirecta de decirle que se perdiera, Liutigis nunca soñaría con ignorar una pregunta de su predestinada One-sama, la sádica natural Meru. Ahora mismo estoy de descanso. Has estado de mal humor últimamente, así que pensé que podría ayudar si te unes a mí para una fiesta de té. Oh, siento haberte hecho preocupar, pero he cambiado de opinión, prefiero que me sigas insultando para poder librarme de este estrés acumulado. No importa, preocúpate más por mí. No tiene remedio, pensó Meru con un largo suspiro. Aunque tenía que admitir que Liutigis la había hecho sentir un poco mejor.
¿te sientes con más energía ahora? Preguntó Liutigis con un guiño de suficiencia. Tenía el superpoder único de poder leer a las personas solo cuando menos querían que se les leyera la mente. Nunca lo admitiré, maldita pervertida. No me mires con esa cara de satisfacción. No me has hecho sentir mejor en absoluto, pero antes de que pudiera gritarle eso a Liutigis, la expresión de la elfa cambió. Parecía regia, y ya no se percibía nada de su pervertido masoquismo. Meiru, siéntete orgullosa de ti misma. ¿Qué es lo que, en ese momento, ella era realmente la reina mística del bosque? Sus ojos verde jade atravesaron a Meiru, dejando su alma al descubierto. En su periferia, Meiru podía ver a Oscar, cuyas gafas se habían partido por la mitad, y a Vandré, cuya bufanda estaba hecha jirones, comenzando su 102º combate, pero no podía apartar los ojos de Liutigis. Has hecho más de lo que puedes imaginar por mi nación. Los árboles, los animales y la gente han sido curados por ti. Si Meiru no hubiera estado aquí, el número de muertes se habría multiplicado por 10. Solo una hacedora de milagros como ella podría haber curado a tanta gente. La nación de Altina está profundamente en deuda contigo. Nunca podremos agradecerte lo suficiente lo que has hecho por nosotros. El santo de los mares del oeste había cruzado el mundo entero para venir aquí. Y por una buena razón, parecía. Originalmente, Meiru había adoptado ese título para ayudar a esconderse de la iglesia, pero ahora era un apelativo pronunciado con respeto por sus camaradas. Deberías estar orgullosa de lo que has conseguido, dijo Liutigis con firmeza. Entonces, ¿por qué no lo estás? Pero, quiero decir, ¿por qué Milady aún no ha despertado? ¿Por qué no fuiste capaz de curar a los hermanos de Oscar? ¿Por lo que pasó con el árbol sagrado? Meiru apretó los dientes. Sí. Cada vez que importa, mis poderes curativos no son lo suficientemente buenos. ¿De qué puedo enorgullecerme?, exclamó, mirando a Liutigis. Me jacté de los grandes que eran mis poderes curativos, pero no pude hacer nada para salvar tu árbol sagrado. Me merezco que se rían de mí. En todo caso, debería ser tú quien me insultara. Soy una inútil. Era la primera vez que Meiru se quejaba abiertamente ante Liutigis. Y eso provocó una sonrisa en el rostro de Liutigis. Una que era cálida y amable, pero también severa. Las personas no son dioses, Meiru. Las quejas de Meiru murieron en su garganta, sus mejillas se enrojecieron. No había nada más vergonzoso que le señalaran su propia arrogancia. Además, no tienes que preocuparte por el árbol, dijo Liutigis, acercándose a Meiru y pasándole los dedos por el cabello. Ya te lo expliqué antes, ¿no? Todo esto es la propia voluntad del árbol. Lo sé, pero, normalmente, Meiru habría apartado la mano de Liutigis de un manotazo, pero sus caricias eran tan suaves que no pudo. Pensó en el estado actual del árbol sagrado, Uralt. Era el pilar de la República, así como un símbolo de su fuerza. Pero durante la batalla final, el apóstol de Dios se había colado dentro y había atacado el núcleo del árbol. Como resultado, el árbol de 1000 metros de altura se había hundido unos 400 metros en el suelo, el tronco estaba plagado de grietas y fisuras, muchas de sus hojas habían caído y las ramas habían perdido su vitalidad. Naturalmente, Meiru había intentado usar magia de restauración en el árbol, pero, ahora mismo, el árbol no acepta ninguna interferencia externa, excepto la mía. Y, por desgracia, ni siquiera yo puedo abrir la puerta de su núcleo. La vara guardiana que Liutigis empuñaba aún conservaba su poder para cambiar la estructura de las partes exteriores del árbol sagrado, controlar la niebla del bosque pálido y hacer crecer de nuevo la vida vegetal en su interior. Sin embargo, el árbol impedía a Liutigis utilizar el resto de sus habilidades, incluido el poder de manipular sus raíces o entrar en su santuario interior. El árbol había dejado claro que a nadie se le permitía ver su núcleo, independientemente del motivo. Ni siquiera Liutigis, la representante del árbol, poseía ese derecho. Por lo tanto, a Meiru no se le concedió la entrada, aunque poseyera la magia ancestral que podía curarla. El árbol no se ha marchitado. Y se está curando lenta pero seguramente. Por lo que Liutigis pudo ver, el árbol simplemente se había replegado en su caparazón mientras entraba en modo de autorreparación. ¿No es el credo de los libertadores respetar el libre albedrío de los demás? Uralt está diciendo claramente, no necesito tu ayuda, Meiru, puedo arreglarme solo, matorrales. Deberías respetar su voluntad. ¿Por qué ese tono condescendiente? Liutigis dejó de acariciar su cabello y se arrodilló frente a Meiru. Luego colocó sus manos sobre las rodillas de Meiru y la miró. Milady se despertará. Estoy segura de ello, dijo con confianza. Los hermanos de Oscar también recuperarán su personalidad, continuó Liutigis mientras señalaba el objeto en las manos de Meiru. Sé que no te has rendido. Incluso ahora te esfuerzas al máximo, ¿verdad?
Estás renunciando al sueño para entrenar tus poderes hasta alcanzar mayores alturas. El pequeño trozo de mineral, que había tomado prestado de Oscar, estaba hecho de piedra de sello. Era lo más resistente a la magia en este mundo y se utilizaba frecuentemente para hacer prisiones y grilletes. Solo la magia antigua podía interactuar con ella sin ser absorbida por completo. Meiru había estado lanzando constantemente rayo universal para restaurar sus heridas, y luego tetragramatam para arreglarlo. Se había quejado de tener demasiado tiempo libre, pero en realidad había estado entrenando sin parar, igual que Oscar y los demás. No te rindas. No importa lo desalentadora que pueda parecer la tarea, no importa lo grandes que sean los obstáculos, ya has hecho lo imposible una vez. ¿No es así? Así que, por supuesto, serás capaz de hacerlo de nuevo. No hay que preocuparse. Todo saldrá bien. Liutigis le dedicó a Meiru una sonrisa tranquilizadora mientras la luz del sol se filtraba entre los árboles. Tras un breve momento de silencio, Meiru se dio la vuelta, haciendo un mohín, y respondió: «Te estás haciendo demasiado grande para tus pantalones, reina pervertida». «Muchas gracias». Con eso, cualquier dignidad que Liutigis pudiera haber estado proyectando se desvaneció. «¿Tiene realmente una doble personalidad o algo así?», reflexionó Meiru. Así de drásticos eran los cambios de Liutigis. Por algún milagro, había logrado ocultar su lado masoquista a sus súbditos durante décadas. Independientemente de si se trataba de una doble personalidad o no, Meiru se estaba cansando de que Liutigis le apretara las manos. Justo cuando estaba contemplando la posibilidad de romperle unos cuantos dedos a Liutigis, Vandré gritó: «Este es el fin, 4 ojos de mierda». ¡Gah! Con eso, el combate 102 de los chicos llegó a su fin. Oscar fue enviado volando directamente a la espalda de Liutigis. Build 2. La fuerza del impacto hizo que la cabeza de Liutigis se estrellara directamente contra las rodillas de Meiru. Hubo un doloroso crujido y Liutigis dejó escapar un grito estrangulado. Vaya, 2 golpes a la vez. NNNNNGH, qué maravilloso regalo sorpresa. Liutigis se tambaleó hacia atrás, ahuecando su nariz rota. Parecía a partes iguales dolorida y estaciada. La sangre goteaba de sus fosas nasales, manchando su vestido. NGH, wow, lo siento, Laiu. ¿Estás bien? Oscar se apresuró a disculparse mientras se agachaba por el dolor. No estoy bien en absoluto. Malvado, Ochan-san. Eres el mejor. Gracias a Dios eres la misma de siempre. ¿Perdón? Solo mira cómo me has ensuciado la cara. Era cierto que Liutigis tenía un aspecto bastante antiestético, con una expresión exaltada mientras aún se retorcía por el dolor de tener la nariz rota. Su espeluznante risa tampoco ayudaba a su caso. Si alguno de sus ciudadanos lo hubiera visto así, se habría traumatizado. Especialmente los niños. Tampoco sería bueno para su educación sexual ver el fetiche de Liutigis. Meiru la curó rápidamente para no tener que mirarla. «Mira, aquí hay otra gran contribución que hice a la República», pensó Meiru con sarcasmo, hinchando el pecho. Por cierto, Liutigis había tomado la costumbre de llamar a sus compañeros por los maravillosos apodos Ochan-san, Banchan-san y Nakchan-san siempre que no hubiera una emergencia. Oscar, Vandré y Neyais habían insistido en que utilizara sus nombres reales, pero ella volvía una y otra vez a esos extraños apodos. Teniendo en cuenta que había bautizado a su primera amiga, una cucaracha, como Ouroboros la oscuridad retorcida, y a su segunda amiga, la mariposa envenenada, como Arco Iris mortal Dietrix, no era de extrañar que su sentido de la nomenclatura fuera espantoso. En cualquier caso, Vandré se acercó a donde estaba el grupo, aplastando ramas bajo sus pies. Parecía extremadamente molesto. ¿Te das cuenta de lo patético que eres ahora? One-sama, One-sama. Eso se traduce en: eso ayuda a deshacerse de algo de tu estrés, ¿verdad? Te has vuelto tan bueno en el Tsandaraisi, Laiu. Cállate. Vandré espetó a las 2 chicas, y luego sacó una nueva bufanda de su tesoro. Bueno, ¿qué quieres que haga?, refunfuñó Oscar mientras sacaba un nuevo par de gafas, de su propio tesoro. No siento que esté haciendo ningún progreso. No siento que me esté haciendo más fuerte, dijo mientras se ponía las nuevas gafas. Como dije antes, ese poder que usó Milady no era normal, respondió André mientras empezaba a colocarse su nueva bufanda alrededor del cuello. No es el tipo de fuerza que se consigue con un día de entrenamiento. Bueno, tengo que conseguirla. Si no, Milady, la razón por la que Milady había estado buscando compañeros usuarios de magia antigua era para poder tener camaradas que estuvieran al mismo nivel que ella, camaradas lo suficientemente fuertes como para vigilar su espalda. Lo que significaba que si Milady había alcanzado nuevas alturas, Oscar y los demás también debían hacerlo. Todos debían hacerse lo suficientemente fuertes para luchar contra un apóstol. De lo contrario, Milady acabaría siendo una vez más la que protegiera a todos. Claro,
Pero si se pudiera conseguir ese poder solo con lanzarse de cabeza a las cosas y rezar para hacerse más fuerte, entonces todo el mundo lo tendría ya, afirmó André con frialdad, tirando de su silenciador para ocultar su expresión. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, replicó Oscar, ajustándose las gafas para ocultar sus ojos con un reflejo de luz. Milady despertó a ese nuevo poder cuando estaba al límite, ¿no es así? Así que está tratando de forzarse a sí misma en un rincón. Ja, eso no es forzar tus límites. Solo estás haciendo un berrinche, Oscar y Vandré se miraron, con las caras separadas por centímetros. Mientras tanto, Liu Tiji se lamentaba, no es bueno, One-sama. La forma en que se pusieron la bufanda y las gafas fue tan tonta que no puedo prestar atención a su conversación. No lo digas tan alto. Tienes que coger la indirecta y no reírte. Además, no les preguntes cuántos repuestos tienen. Esa pregunta es una trampa, pero mira cómo se las pusieron, One-sama. Estaban totalmente sincronizados, y usaron sus accesorios para ocultar sus expresiones de la misma manera. ¿Qué tan cerca están? Va. Me vas a hacer reír tanto que me duele. Las dos temblaban mientras se esforzaban por contener la risa. Liu Tijis imitó los respectivos movimientos de ajuste de accesorios de Oscar y Vandré en un intento de hacer que Meiru se riera. Era curioso lo diametralmente opuestas que eran las conversaciones de las chicas y los chicos. Oscar y Vandré querían llamar la atención a las chicas, pero sabían por experiencia que ignorarlas era lo más inteligente. Oscar volvió a blandir su paraguas, dispuesto a lanzar su maltrecho cuerpo a otro combate, pero justo antes de que pudiera hacerlo, fue interrumpido. ¿Qué locura es esta?, preguntó Neyais con voz exaltada, atravesando la barrera de niebla. Oh, bienvenido de nuevo, Nice-kun. Bienvenido, Nak-chan-san. Por favor, deja de usar ese tonto apodo. En este momento, Neyais era básicamente el único adulto real del grupo. Descansando en su hombro había un pequeño bicho negro, el mejor amigo de Liu Tijis. Sobre su hombro descansaba un pequeño bicho negro, el mejor amigo de Liu Tijis. ¿Uroboros? Meiru y los demás le habían tenido miedo al principio, pero a estas alturas ya se habían acostumbrado a él. Era todo un caballero, y además muy trabajador. Nadie podía tenerle miedo durante mucho tiempo. Incluso ahora estaba haciendo una pose y moviendo sus dedos de una manera que parecía decir, bueno, amigo, si alguna vez necesitas a alguien que te guíe por el bosque, llámame. Lo hizo durante unos segundos, y luego saltó del hombro de Neyais y desapareció en el bosque. El hecho de que no esperara que nadie le diera las gracias demostraba lo generoso que era. Bienvenido, Neyais. ¿Cómo están Uruluk y Kuo? Están descansando. Los presioné bastante. Ya veo. ¿Conseguiste lo que te pedí? Sí. Neyais miró hacia atrás por encima de su hombro mientras daba esa respuesta, lo que hizo que Vandrea sintiera satisfecho. Cuando Oscar saludó a Neyais, le dirigió una mirada de desconcierto. Dado que Neyais podía utilizar la magia del teletransporte, era el mensajero perfecto, así como un transportador de mercancías ideal. Vandré también le había prestado 2 familiares, el Waiban Uruluk y el lobo de hielo Kuo, para que Neyais pudiera seguir moviéndose incluso mientras recuperaba su maná. Desde que la guerra había terminado, Neyais había estado corriendo de un lugar a otro, entregando artículos de primera necesidad. En la última semana, solo había regresado a Altina una vez, e inmediatamente se dirigió de nuevo al imperio. Ahora acaba de regresar. ¿Le has pedido a Neyais que te traiga algo?, preguntó Oscar a Vandré. Sabía qué mensajes y mercancías debía entregar Neyais, pero a juzgar por las miradas que intercambiaban Vandré y Neyais, Vandré había hecho alguna petición personal de la que él no era consciente. Segundos después, se dio cuenta de cuál había sido esa petición. ¿Oni-chan? ¿Kourin? ¿Eres tú? Asomándose por detrás de Neyais estaba la hermana menor de Oscar, Kourin. Todos los miembros de la antigua rama Reisen de los Libertadores estaban actualmente divididos en diferentes grupos, incluyendo a Kourin. Marsal y Micaela estaban vigilando los movimientos de la Federación de Udian, mientras que Bad había vuelto a ejercer como jefe temporal de la rama de Angrif. Susu estaba con el clan Sini en la rama del Imperio. Kourin y los demás no combatientes vivían en una nueva aldea situada en el noreste del continente austral, entre el bosque pálido y la tundra de obsidiana. El nuevo asentamiento había sido bautizado como Sainton. Contaba con instalaciones médicas para tratar a todos los que habían sido víctimas del plan de la Iglesia para ser soldados divinos, así como a las quimeras que los demonios habían creado para luchar contra los antiguos usuarios de la magia, que estaban todos descansando y recuperándose allí. Oscar miró sorprendido a Kourin. No se había enterado de que ella vendría. ¿A qué viene todo esto, asqueroso hombre bufanda? Escucha, maldito 4 ojos. Neyais se masajeó la frente mientras los dos empezaban a lanzarse insultos. Kourin, por su parte,
se limitó a parpadear confundido. Me estoy cansando de seguirles la corriente con sus juegos inútiles y sin sentido, y estoy cansado de verlos en ese estado de mierda, así que le pedí a Neíais que trajera la cura. Por cura, ¿quieres decir? Dicen que nada puede curar la estupidez, pero eres lo suficientemente cis con que sé que esto funcionará. Muy bien, Corin, enséñale a este imbécil lo tonto que es. Así que de eso se trata todo esto, pensó Oscar, girándose de nuevo hacia Corin. Lo más probable es que ya lo haya escuchado todo en Neíais. Se giró en Neíais a André, luego a Meiru y a Liutillis. Finalmente, miró a su querido hermano mayor. Una mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. Cerró las manos en un puño y dio un paso adelante con decisión. Oni-chan, me enteré de lo que le pasó a Milady One-san. De acuerdo, aunque caminaba lentamente, Corin parecía intimidante. Tenía el mismo aura que había tenido Morin cada vez que Oscar hacía algo malo de pequeño y ella estaba a punto de regañarle. Aunque siempre que eso había ocurrido, Morin había sonreído, mientras que Corin parecía actualmente abatida. Como era de esperar, Oscar se tambaleó hacia atrás. Estoy preocupado, dijo, y sus hombros se desplomaron un poco. Oscar se enderezó de repente. Corin apreciaba mucho a Milady. Debía de estar tan deprimida por su coma como él. Como su hermano mayor, no era el momento de estar deprimido. No te preocupes, Corin. Estamos hablando de Milady. No hay forma de que estire la pata tan fácilmente. Se levantará y volverá a molestarnos en un santiamén. Cuando estaba cerca de Corin, Oscar actuaba 10 veces más seguro y confiable. Incluso cuando él mismo estaba plagado de dudas, era un reflejo condicionado para que pareciera inquebrantable delante de su hermana. Se arrodilló frente a Corin y le sonrió. Ella respondió con su propia sonrisa, lo sé. Yo también creo que estará bien. Y, me alegro mucho de que estés bien. Todos estaban muy preocupados por ti. No pueden esperar a veros de nuevo. Sí, yo también estoy deseando ver a Ruth y a los demás. Había planeado volver una vez que Milady se hubiera levantado. Corin captó fácilmente la implicación, probablemente porque los dos habían pasado tanto tiempo juntos que se conocían a la perfección. Pero no tienes que forzarte demasiado. Oh, sí, supongo que no. ¿A qué se debe ese repentino cambio de tema?, se preguntó Oscar. Levantó la mano para ajustarse las gafas, pero antes de que pudiera, Corin le agarró la mano. Esa es una de tus malas costumbres, Oni-chan. Cuando no te gusta lo que alguien dice, te subes las gafas así. ¿Qué? Eso no es cierto. Hubo unas cuantas exclamaciones de sorpresa ante la facilidad con la que Corin había bloqueado el movimiento característico de Oscar. Tienes miedo, ¿verdad, Oni-chan? Aunque estés sonriendo, me doy cuenta. Corin cubrió la mano de Oscar con las dos suyas y le miró atentamente. Seguro que Corin ha crecido mucho desde que me uní a los Libertadores. Tanto física como mentalmente. Ahora es como la hermana mayor de todos. La descripción de Oscar no le hacía justicia. No era solo como una hermana mayor, era como la sucesora de la madre Morin. No había manera de que él fuera capaz de vencerla en una discusión ahora. Sé que no puedo entender lo difícil que debe ser para ti, ya que estás luchando por todos. Pero sabes, Milady One-san lloraría si te viera así. Estoy segura de que todo saldrá mejor si vuelves a actuar como el hermano mayor confiable que conozco. Después de todo, así es como siempre ha sido, ¿recuerdas? Por eso, no te asustes, Oni-chan. ¿De acuerdo? Corin le dedicó a Oscar una sonrisa suave y cariñosa. Por cierto, todavía tenía solo 8 años. Sin embargo, sus palabras fueron suficientes para que Oscar se arrodillara. Corin, tienes razón, he estado pensando mal en todo esto. La tensión se drenó de su cuerpo. Había estado muy nervioso desde que Milady había caído en coma, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que se relajaba. Era como si le hubieran mostrado la luz. Sinceramente, su reacción exagerada asustó un poco a Corin, pero en ese momento estaba interpretando el papel de la Santa Madre por excelencia, así que no dejó que la afectara. No pasa nada. Siento haberte sermoneado. No es que te equivoques, de verdad. Es que te has esforzado demasiado. Envolvió la cabeza de Oscar en un cálido abrazo, como lo haría un santo. Solo tenía 8 años, pero para los espectadores parecía brillar como un ángel. Pero, de nuevo, solo tenía 8 años. Mi hermanita es un ángel. Era difícil saber si la voz de Oscar temblaba porque estaba asqueado por lo patético que había estado actuando o porque estaba asustado por lo rápido que estaba evolucionando su hermanita. ¿Madre? Mamá. Meiru la perezosa y Liutillis la pervertida murmuraron en voz baja. Siempre les habían faltado algunos tornillos, pero en ese momento parecía que eran más que unos pocos. Ambos parecían embelesados. Una refrescante brisa pasó por sus rostros, agitando sus cabellos. Incluso André estaba afectado. No puedo creerlo.
Sabía que sería la cura perfecta, pero no pensé que funcionaría tan bien. Neyais miró a lo lejos y dijo, no tienes ni idea de lo que me costó sacarla del pueblo. ¿Qué quieres decir? Todos trataron desesperadamente de impedir que me la llevara. Algunos incluso se aferraron a mí y lloraron a mares. Se sentía como si estuviera haciendo algo malo. No digas más. Lo entiendo perfectamente, ya había habido indicios de ello cuando Oscar y los demás habían abandonado la aldea. Tanto si eran combatientes como si no, todos los miembros de los Libertadores habían empezado a acudir a Corin en busca de apoyo emocional. Incluso los miembros del clan Simi, que no hacía mucho que la conocían, se habían encariñado con ella. Santa Corin, la chica más sagrada, porque Meiru tuvo que acabar recibiendo la magia de restauración y no nuestra Corin-chan. Quiero que Corin-chan sea mi madre. Ese era el tipo de cosas que la gente decía de Corin después de que ella los curara con su bondad innata. A pesar de que no había terminado de adaptarse a la vida como libertador, seguía yendo por ahí cuidando de todo el mundo, pareciendo feliz cada vez que podía ayudar. Nunca parecía que se esforzara demasiado, pero siempre parecía poner su corazón en todo, lo que hacía sonreír a todo el mundo. Últimamente se había convertido en una maestra de todas las tareas domésticas. Sus nuevas habilidades le habían dado confianza, y ahora tenía un núcleo mucho más duro que antes. Esa confianza interior también le dio el margen para examinar adecuadamente su entorno y ver más de lo que había podido antes. En otras palabras, a pesar de tener solo 8 años, era más comprensiva que la mayoría de la gente. Era fácil ver de dónde venía el nombre de Sancton. Todo el mundo estaba de acuerdo en que el pueblo debía llevar el nombre de Corin, Van. Los familiares que enviaste como sus guardaespaldas, podrían no escuchar más tus órdenes. Ya veo, parecía que incluso los familiares de Vandre habían traicionado a su maestro y habían elegido a Corin por encima de él. Se habían encariñado con ella tanto como las especies sensibles. Cuando se fue, todos salieron a despedirse de Corin. Todos habían dicho cosas como, vuelve pronto, o qué sentido tiene vivir el mañana sin ti, o maldito seas, Oscar. Como, te atreves a robarle el puesto a su Oni-chan. Las profundidades de sus celos y desesperación habían asustado sinceramente a Neyais. Le parecían drogadictos con síndrome de abstinencia. Los únicos de entre ellos que habían despedido a Corin con cordura habían sido Ruth y Morin. De hecho, si no fuera por ellos dos, a Neyais le habría costado mucho más convencer a la gente del pueblo de que la dejara ir. Pero, sinceramente, lo que realmente había aterrorizado a Neyais fue la conversación que había tenido con Sucia después. Nai-sama, ¿por qué solo te llevas a Corin? ¿Y yo qué? De ella había emanado una aura oscura y sus ojos se habían vuelto vidriosos. Sueone-chan, por favor, cuida de los pacientes mientras yo no estoy. Pero, Corrin-chan, esta es mi oportunidad de unirme a Nai-sama para siempre. Yo volveré tan pronto como pueda, de acuerdo. Pero necesito cuidar de Nai-sama y Sueone-chan. Por favor. Bien, me quedaré aquí. Con un simple, por favor, Corin había sido capaz de sacar a Sucia del abismo. Antes, solo Junfa había sido capaz de devolver la cordura a su hermana mayor cada vez que se alteraba por Neyais. Pero ahora Corin se había vuelto tan poderosa que Sucia también se acobardaba ante ella. Mientras Neyais rememoraba y los demás hablaban entre ellos, Oscar se recuperó por fin de su desánimo. Sin embargo, estaba demasiado avergonzado por cómo había actuado últimamente como para encontrarse con la mirada de Corin. Afortunadamente, Corin fue lo más comprensivo posible. Se giró hacia los demás y dijo, Meiru-one-chan, Van-oni-chan, me alegro de que también estén bien. ¿Puedo abrazarte, Corrin-chan? En realidad, no, puedes abrazarme tú. Gracias por venir, Corin. Eres una auténtica salvación. Corin sonrió torpemente, ignorando la petición de Meiru. Por suerte, ya había dominado el arte de tratar con la malhumorada reina pirata. Meiru se arrodilló cuando Corin pasó junto a ella y se dirigió a Liutillis. ¿Eres la reina del bosque? Es un placer conocerte. Soy la hermana menor de Oscar Oni-chan, Corin. Gracias por cuidar de mi hermano mayor, exclamó y se inclinó, con un aspecto convenientemente nervioso para su edad. Liutillis era excepcionalmente hermosa, además de la reina de una nación, así que no era de extrañar que pareciera intimidante para la gente que no la conocía de verdad. El nerviosismo de Corin se vio agravado por el hecho de que normalmente no se permitía a los humanos entrar en Altina, ya que era el santuario de los hombres bestia. Por supuesto, Vandre ya había obtenido el permiso de Liutillis para traer a Corin aquí, pero aún así, tenía miedo de decir o hacer algo grosero por accidente. Los libertadores encontraron entrañables sus nerviosos intentos de formalidad, y Liutillis se puso en modo real. Es un placer conocerte, Corin. Soy Liutillis Altina, reina de la República Altina. Su sonrisa era amable y irradiaba dignidad por todos sus poros.
Se arrodilló y tomó la mano de Corinne entre las suyas. Corinne se sonrojó, encantado por Liutigis. Oscar y los demás se dieron cuenta de que debían advertirla antes de que fuera demasiado tarde. Corinne, no dejes que te engañe. En realidad es una gran pervertida. Oscar tiene razón, Corinne-chan. Aléjate de ella antes de que te corrompa. Nei Ice, ¿no le advertiste a Corinne que ella es enemiga de todo lo bueno y sagrado del mundo? NGH, lo siento. Es que, la verdad era tan trágica que terminé endulzándola un poco. Confundida, Corinne miró de Liutigis a Oscar y a los demás. Después de unos segundos, recordó lo que Neyais le había dicho de camino al Tina. Liutigis tiene una personalidad bastante singular, pero, por favor, no la juzgues con demasiada dureza por ello. De hecho, si empieza a respirar con dificultad, mira hacia otro lado. Al recordar su advertencia, Corinne retrocedió unos pasos, preocupados de que Liutigis se citara por el hecho de que una niña le diera asco. Oscar y los demás observaron con cautela para ver si empezaba a respirar con dificultad. Era como esperar que estallara una bomba de relojería. Pero para sorpresa de todos, Liutigis se limitó a lanzar una mirada triste a sus compañeros y dijo, «¡Qué cruel! Nunca tuve la oportunidad de salir de este bosque y explorar el resto del mundo. No solo eso, sino que por haber nacido gobernante, nunca tuve amigos con los que pudiera hablar en igualdad de condiciones. Sé que ignoro las costumbres del resto del mundo, pero... está actuando para Corinne», pensó Oscar, dándose cuenta de la verdad. No solo está ocultando su verdadera personalidad, sino que incluso llega a hacerse la víctima para conseguir la simpatía de Corinne. No mientas. Eres la mejor amiga de una cucaracha y una mariposa venenosa. ¿Qué quieres decir con que ignoras las costumbres del resto del mundo? Eres anormal incluso para las costumbres de tu mundo. Eres un masoquista que se cita al ser maltratado física y verbalmente. Deja de ocultarlo. Al principio todos se habían preparado para golpear a Liutigis y dejaba escapar su lado masoquista delante de Corinne, pero ahora, en cambio, intentaban forzarla a salir. Era una contradicción, pero una que tenía sentido. Al fin y al cabo, no querían en absoluto que Corinne se manchara con el masoquismo de Liutigis. Si Corinne terminaba respetándola sin saber la verdad, eso sería aún peor. Después de todo, Liutigis era una pervertida sin remedio. Esto es demasiado, chicos. Soy una reina perfectamente normal, responsable y trabajadora. ¿Era yo la única que pensaba que éramos amigos? Pequeño zorra. Oscar y los demás gritaron al unísono. Corinne, al menos me entiendes, ¿verdad?, suplicó Liutigis, decidida a mantener el acto de reina pura hasta el amargo final. Pero Corinne le dirigió una mirada incómoda y dijo, Su Majestad. Sí, ya sé que todos los que pueden usar la magia antigua están un poco fuera de lugar, así que puede ser tu verdadera yo a mi alrededor. No me importará, Pac. Oscar y los demás gritaron y se tambalearon hacia atrás al unísono, habiendo recibido un severo daño mental al ser llamados fuera de lugar. Corinne, ¿qué quieres decir con fuera de lugar? ¿Creíste que era un bicho raro todo este tiempo? Eso sí que duele, ¿sabes? Oscar intentó desesperadamente que Corinne se retractara de su afirmación, pero ella se limitó a sonreír torpemente y a desentenderse de él. Oh, no. Si Corinne, la chica más simpática del mundo, piensa que soy un bicho raro, mi imagen pública está condenada. Oscar tampoco era el único que pensaba eso. Todos los demás se agolpaban alrededor de Corinne, desesperados por convencerla de que eran normales, pero, más importante, gritó ella. ¿Cómo que más importante? Corinne dio una palmada, silenciando a los libertadores. El grupo más fuerte del mundo había sido silenciado por una niña a la tierna edad de 8 años. Quiero ver a Milady One-san. Eso hizo que todos se calmaran. Después de todo, Milady era su máxima prioridad. Buen punto. Has venido hasta aquí, así que al menos deberías ver a Milady antes de irte, murmuró Oscar. Conociendo a Milady-chan, se despertará en cuanto se dé cuenta de que has venido a visitarla, dijo Miru con una sonrisa. Vandré miró a Liutigis, preguntándole en silencio si estaba bien traer a otro humano al palacio. Naturalmente, ella asintió. Corinne era la hermana de Oscar, además de un valioso miembro de los Libertadores, así que por supuesto que estaba bien. Estoy preocupada por la gente de la aldea, así que no puedo quedarme más de 3 días, pero haré lo posible por cuidar de Milady One-san mientras esté aquí, Oni-chan. Corinne era muy consciente de su papel, y siempre intentaba hacer todo lo posible para ayudar. A Oscar se le saltaron las lágrimas al maravillarse de lo mucho que había crecido su hermanita. Aunque, en ese momento, se parecía más a su padre que a su hermano mayor. «Puedes quedarte una semana entera por lo menos, ¿no?», preguntó, no queriendo separarse de ella de nuevo después de unos pocos días. «No puedo». «¿Por qué no?».
Los pacientes de la aldea están en condiciones estables, ¿no? Sí, pero el problema es cómo se sienten los demás. ¿Qué significa eso? Quiero decir que Ruth Oni-chan y los demás también querían visitarte, pero... Corinne. Ahora las lágrimas se derramaban libremente de los ojos de Oscar. Corinne era la única que había podido reunirse con Oscar tan rápidamente. Aunque todos se habían preocupado por él, solo Corinne había podido venir. Por eso no quería ser egoísta y quedarse demasiado tiempo. Aunque sí quería quedarse al lado de Milady hasta que despertara, sabía que era mejor no presionarla. La compasión y la consideración de Corinne eran tan grandes que hasta Meiru y los demás lloraban. Además, ¿HM? Hick. ¿Qué pasa? Si me voy demasiado tiempo, Sueone-chan empezará a perder la cabeza. Si ella cae demasiado lejos en la oscuridad, nunca volverá. Jun-chan podría empezar a perderlo también. Y si eso sucede, Naison-chan estará en problemas. Oscar, 3 días son suficientes. No le pidas a Corinne que se quede más tiempo. Ella sabe mejor que nadie cuáles son los límites de Sucia. Lucharé contra cualquiera que intente detenerla, no importa quién sea. Neyai se desesperó al escuchar eso. Últimamente, Sucia se había vuelto aún más yándara, y aunque Junfa parecía tranquila y sosegada por fuera, secretamente estaba tramando asegurarse de que nadie más se atreviera a hacer un movimiento sobre Neyais. En cierto modo, Neyai se alegró un poco de que se preocuparan tanto por él. Pero al mismo tiempo, las dos niñas tenían 12 y 8 años, mientras que Neyais tenía casi 30. Claro que formaba parte de una revolución que intentaba traer la libertad al mundo, pero no luchaba por la libertad de hacer cosas inmorales. Si bajaba la guardia y dejaba que las hermanas le drogaran o algo así, ya no podría decir que It era el que estaba equivocado con la conciencia tranquila. Eres el único que puede mantener a esos dos bajo control, Corinne. Tienes que volver. Sucia, de alguna manera, sabía todo lo que hacía Neyais, incluso cuando estaban a miles de kilómetros de distancia. Naturalmente, le aterrorizaban sus habilidades, que parecían trascender el espacio-tiempo. Liu Tijis ladeó la cabeza confundida al oír eso y preguntó: no he conocido a esas dos chicas, solo he oído historias sobre ellas, pero ¿son realmente tan peligrosas? Seguro que puedes manejarlas, Nak-chan-san, no son peligrosas. Sueone-chan y Jun-chan son buenas chicas. De hecho, ambas eran tan agradables como Corinne, pero están realmente enamoradas. Cuando se trataba de Neyais, hacían lo que fuera para ganarse su afecto. Corinne sonrió a Liu Tijis al decir eso. Eres muy tolerante con todo el mundo, Corinne. Tal vez demasiado tolerante, pensó Oscar para sí mismo. Sí, entonces deberías volver cuanto antes. Estoy preocupado por todos en la aldea. Supongo que una vez que te acostumbras a tener una santa cerca, te vuelves inútil cuando se va. Eres aterradora, Corinne-chan. Murmuró Corinne, pareciendo confundida por todos los comentarios que estaba recibiendo. Sin embargo, antes de que pudiera pedir una aclaración, el grupo oyó el sonido de unos pasos que crujían en la hierba, y todos se giraron para ver quién había entrado a través de la barrera de niebla. Era Craig, el apuesto leopardo que era el capitán de la Guardia Real. Y parecía tener mucha prisa. Estaba respirando con tanta fuerza que tuvo que recuperar el aliento durante unos segundos, lo que no era habitual en el mejor espadachín de la República. Craig, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Ha vuelto a atacar la teocracia? No, no es eso. Aspiró otro gran suspiro, con una expresión extrañamente brillante al tratarse de una noticia urgente. ¿Milady no ha despertado?, exclamó, con su voz emocionada resonando en el frondoso bosque. Todos se quedaron boquiabiertos e intercambiaron miradas de sorpresa. Por un momento Oscar pensó en bromear diciendo que la aparición de Corinne le había concedido la salvación, pero en lugar de eso se limitó a sonreír y a correr de nuevo hacia el gran árbol, todos siguiéndole. La habitación en la que Milady había estado durmiendo era la misma que le habían asignado cuando llegaron por primera vez al Tina. O, en otras palabras, la habitación contigua a la de Liu Tijis. Aunque el árbol se había hundido unos buenos 400 metros, la sala del trono, la habitación de Liu Tijis y otras cámaras importantes habían estado todas bastante altas, por lo que seguían estando por encima del suelo. De hecho, era más fácil llegar a ellas porque ya no estaban tan altas. Corinne suspiró sorprendida cuando Oscar la tomó en un brazo y corrió hacia el gran árbol tan rápido como pudo, mientras los demás lo seguían de cerca. ¿Voy a hacer un atajo?, gritó Liu Tijis, agitando su vara de guardián. Un pequeño agujero se abrió en la base del tronco, así que todos se apresuraron a entrar. ¿Qué está pasando?, gritó uno de los guardias que patrullaban, pero todo lo ignoraron. Corrieron por el pasillo, frenando solo cuando vieron una gran multitud reunida frente a la habitación de Milady. Sin embargo, había algo raro en la multitud. Con lo bulliciosa que era Milady,
no era de extrañar que causara revuelo nada más despertarse. Pero la multitud alrededor de su habitación estaba bastante silenciosa, lo que no era para nada normal. «Milady», gritó Oscar, preocupado por si le había pasado algo. Cuando la multitud se dio cuenta de que Oscar y los demás habían llegado, se separaron para dejarles pasar. Al entrar en su habitación, Oscar comprobó que Milady estaba efectivamente despierta. «Okun», murmuró ella, sentándose en su cama. Sus pies descalzos asomaban por debajo de su largo vestido blanco. Su cabello rubio estaba desatado, y sobre las palmas de sus manos estaba el familiar más fiel de Vandré, Batlam. Durante la lucha de Milady con el apóstol, Batlam había servido de escudo a Milady. Aunque los ataques del apóstol casi lo habían destruido, el núcleo de Batlam había sobrevivido a duras penas, y desde entonces se había restaurado y convertido en el guardián de Milady. Cuando Oscar entró, la mirada de Milady pasó de Batlam a él. Pudo verse reflejado en sus ojos claros y celestes. El alivio lo invadió al ver que ella estaba bien. En una esquina, en el lado opuesto de la cama, estaba Parsamig, la primera ministra de la República Altina. Estaba frunciendo ligeramente el ceño mientras miraba a Milady, y aunque Oscar tomó nota de ello, se alegró de que Milady estuviera despierta. Dejó a Corin en el suelo y se acercó a Milady, con una sonrisa en la cara. Olvidando incluso limpiarse los ojos, dijo: «Menos mal». «Buenos días, dormilona». Milady aún parecía un poco ida, pero mantuvo su mirada fija en Oscar. Unos segundos después, Meiru y los demás entraron también. Estaban un poco preocupados por lo callada que estaba Milady, pero al mismo tiempo, acababa de despertar de un coma de un mes, por lo que supusieron que probablemente todavía se estaba orientando. Justo cuando iban a llamarla, descubrieron por qué Parsa miraba a Milady de forma extraña. Milady gimió, luego dejó a Batlam en el suelo y se arrastró hacia donde estaba Oscar. Se detuvo cuando sus caras estaban a centímetros de distancia y dijo: «Okun». «Milady», preguntó Oscar, nervioso. Milady apoyó la cabeza en el pecho de Oscar y éste la miró confundido. En el rostro de Milady se dibujó una leve sonrisa y cerró los ojos, como si estuviera en paz. No solo eso, sino que empezó a acurrucarse contra el pecho de Oscar. Él se sonrojó, mientras Meiru y los demás se quedaron en silencio. Se quedaron sin palabras. Al principio todos pensaron que se trataba de otra estratagema que acabaría con su burla a Oscar, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era creer que se trataba de una simple actuación. De ahí que todos se quedaran sin palabras. Mientras tanto, Corin se sonrojaba y se cubría la cara con las manos. Aunque se cuidaba de dejar espacios entre sus dedos para poder seguir observando, Milady mostraba ahora mismo un afecto puro y duro por Oscar. Tras 1 o 2 minutos de silencio, Milady se apartó y dijo: «Okun, ¿hueles a sudor?» «Oh, eso es porque estuve entrenando con Van hasta hace unos minutos». Oscar no se atrevía a encontrar la mirada de Milady. Se repetía a sí mismo: «Es Milady, solo te está gastando una broma», pero no lograba convencerse. «Pero sí, probablemente no deberías estar tan cerca de mí porque estoy todo sudado y no quiero». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque me gusta el olor». Milady volvió a apoyar la cabeza en el pecho de Oscar, con la nariz agitada. Su sonrisa se amplió al inhalar su olor. Gimió. Oscar se quedó inmóvil, sonrojado hasta la punta de las orejas. Neíais y Vandré finalmente intervinieron, diciendo lo que todos pensaban al unísono: «¿Quién diablos eres?». Esto superó las expectativas de todos. Todos sabían que Milady era la encarnación de la molestia. Todos pensaban que en el momento en que se despertara, diría: «Milady-chan ha vuelto». «Vamos, aplausos». La gran maga genio Milady-chan derribó a ese gran apóstol malvado. «Soy tan perfecta y hermosa que a veces me asusto a mí misma. Y además soy un genio». Vida valía. O al menos, esperaban que actuara tan bulliciosa como de costumbre. Pero en cambio, se encontraron con esto. ¿Qué diablos está pasando? Esto no es Milady. Nuestra líder nunca es tan honesta con sus sentimientos. Siempre actúa como una mocosa molesta en lugar de decir lo que realmente piensa. Esto no es justo, pensaron todos, pero al mismo tiempo, Meiru murmuró: «¿Demasiado poderoso?». Estaba claro, por la sangre que le chorreaba por la nariz, que por «demasiado poderosa» quería decir «demasiado linda». Se pellizcó la nariz para frenar el flujo, pero este continuó. Corin se apresuró a darle un pañuelo. «¿Milady-tan? ¿Estás bien?», preguntó tímidamente Liutigis, mirando a Oscar, que seguía congelado en su sitio. Ella era la que conocía a Milady desde hacía menos tiempo, lo que significaba que podía evaluar a Milady más objetivamente que a los demás, y sabía que Milady albergaba afectos por Oscar. Sin embargo, también sabía que Milady no era el tipo de chica que lo demostraba abiertamente.
El amor de Milady por Oscar no era un shock como lo era para todos los demás, pero aún no podía entender por qué estaba siendo tan honesta al respecto. ¿Es imposible que esté bien? Mira cómo está actuando. ¿Te has dado cuenta de algo, Neyais? La batalla con el apóstol debe haber sido tan feroz que le hizo tambalear el cerebro. Neyais, eres un genio. En todo caso, parecía que Neyais y Vandra habían perdido la cabeza después de ver a Milady actuando de forma más linda que de costumbre. Finalmente, Milady se alejó de Oscar, aunque era difícil saber si eso se debía a que había estado escuchando las conversaciones de los demás o si estaba satisfecha después de haberse hartado de él. De cualquier manera, una vez que se retiró, su débil sonrisa desapareció y murmuró, caída del cielo. NNNRGH. Paan, Su Majestad, Neyais, Vandrey y Liutigis cayeron al suelo cuando la magia gravitatoria de Milady los presionó. Resultó que en realidad había estado escuchando incluso mientras acariciaba a Oscar. ¿Por qué yo también?, preguntó Liutigis. Parsa, Cray y los otros hombres bestias se giraron también hacia Milady, confundidos y más que un poco sorprendidos. Milady ladeó la cabeza y respondió, pensé que te gustaría. Esta es su recompensa. Los hombres bestias se mostraron aún más confundidos ante eso, pero no Liutigis. Muchas gracias. Me encanta que me obliguen a lamer el suelo, exclamó, con cara de éxtasis. Parsa y Craig suspiraron con irritación, mientras que los otros hombres bestia parecían aturdidos. El caos empezaba a apoderarse de la sala, pero a Milady no parecía importarle lo más mínimo. Aunque estaba más callada que de costumbre, su tendencia a hacer lo que quería sin tener en cuenta a los demás no había cambiado. Corinne, dijo, dirigiéndose a la niña que estaba limpiando la hemorragia nasal de Meiru. Oh, mucho tiempo sin verte, Milady One-san. He venido a ayudar a Oni-chan. Ya veo. Milady miró fijamente a los ojos de Corinne, y la joven acabó por apartarse torpemente. No sabía cómo manejar esta nueva versión de Milady. Aunque por razones muy diferentes a las de Oscar y los demás, Corinne siempre había sabido que Milady solo actuaba como un payaso para mantener a sus amigos con el ánimo alto y la moral de sus compañeros, incluso cuando Oscar y los demás le habían dicho que estaba equivocada. Pero aún así, era un poco sorprendente ver a Milady revelando su verdadera personalidad cuando normalmente la mantenía oculta. Corinne siempre había respetado a Milady y anhelaba ser como ella, por lo que resultaba un poco embarazoso que su ídolo la escudriñara tan a fondo. Se sonrojó, moviéndose ligeramente, y Milady le hizo una seña para que se acercara. Corinne se acercó tambaleándose, mientras todos los demás la observaban en suspenso. «Fa», exclamó cuando Milady la abrazó. «Gracias». Milady murmuró en voz baja. «¿Por qué?», con voz suave, respondió, «por el amuleto de la buena suerte. Me ha salvado la vida». Durante la batalla, Milady había estado a punto de rendirse debido a lo fuerte que había sido el apóstol, pero el collar que Corinne y Ruth habían hecho para ella había revitalizado su ánimo y le había dado fuerzas para seguir adelante. El amuleto en sí no había tenido ningún poder especial, pero el collar azul cielo para el que Corinne había reunido los materiales y Ruth había transmutado le recordaba que la gente esperaba su regreso a salvo. Así que, gracias. Corinne no sabía a qué se refería exactamente Milady, pero se notaba que hablaba con el corazón, lo que la hizo lagrimear un poco. «Gracias a Dios. Me alegro mucho de haber podido ayudar, Milady One-san», dijo Corinne antes de devolver el abrazo a Milady, apretando todo lo que pudo. Un cálido silencio descendió sobre la habitación. Aunque la expresión de Milady seguía siendo inexpresiva, todos podían notar que estaba realmente agradecida a Corinne, y que la quería mucho. También pudieron notar lo mucho que Corinne respetaba y admiraba a Milady. Los dos abrazados parecían pintorescos. Todos los demás los observaron en silencio, embargados por la emoción. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.